7:03, las alternativas al apremio por alimentos planteadas por el Ejecutivo concitan el interés ciudadano. Una de ellas es cambiar la prisión por la utilización de un brazalete de seguridad o que el Estado pague la pensión a cambio de trabajo para el sector público. Este tema y también una evaluación de la aplicación de la justicia en Ecuador lo hablamos con nuestra invitada. Lady Zúñiga, ministra de Justicia. Ministra, buenos días, bienvenida. Se ha hablado ya durante este fin de semana y a partir de esta época hacia acá de las modificaciones al apremio por alimentos. Son varias las alternativas que se están analizando en este caso. ¿Cuán viables son aquellas? Bienvenida. Buenos días, Marcela, un gusto estar aquí, un abrazo para todos los que nos escuchan y de paso un feliz 2016. Efectivamente, hemos iniciado este año analizando cuál es la situación de los padres y madres, porque también hay mujeres detenidas por obligaciones de alimentos en nuestros centros, viendo que en algunos casos la medida de apremio no está siendo 100% efectiva. Hay casos en los que pese a tener apremio personal, es decir, estar dentro de una prisión, los padres y las madres no están pudiendo cumplir con su obligación, y a nosotros lo que nos interesa sobre todo es cubrir este derecho primordial del menor, ¿no es cierto?, a ser alimentado. Y hemos descubierto que efectivamente de las casi 190.000 demandas que hay entre enero y noviembre del 2015, la mitad de 1% de personas han sido privadas de libertad. Esto equivale a alrededor de 800 personas. En estos casos, como le decía Marcela, no se está mostrando la efectividad de la medida. Hay casos en los que los padres entran y salen de los centros perdiendo su trabajo sin poder cubrir la pensión del menor. Y como le digo, entrando y saliendo del centro. Entonces, en ese sentido estamos trabajando en varias estrategias. Una de ellas, por ejemplo, es que exista apremio nocturno. Eso está previsto en otras legislaciones. Por ejemplo, en Chile funciona así. El padre o la madre que está obligado a alimentar y que no lo ha hecho, va al centro penitenciario solo en horas de la noche. Otra es también el uso de los dispositivos, ¿no es cierto?, que tenemos en este caso, pueden ser las tobilleras o los brazaletes que estamos justamente por implementar ya en este año. Y esto también forma parte de un programa piloto, ministra. Así ¿verdad? así es. ¿Cuál es? Esta es la tobillera, la negra, y el otro como reloj es el brazalete. Entonces la idea justamente es que los padres tengan la posibilidad de cumplir con la obligación del menor sin dejar de trabajar, porque como le digo, hay varios casos, se repiten varios casos dentro de los centros que los padres que están llegando a prisión están perdiendo sus trabajos y no están pudiendo cumplir con sus obligaciones con el menor. Y para nosotros eso es lo más importante. Por eso es que estamos pensando en las estrategias para garantizar ese pago. Es decir, entonces en una alternativa funcionarían los brazaletes para aquellas personas que irían durante el día a trabajar y regresarían en la noche ya a dormir, podríamos decirlo, en los centros de rehabilitación. Sí, ¿Qué es lo que tienen estos brazaletes que hace precisamente que se pueda hacer un seguimiento a estas personas? O incluso podría también haber la posibilidad de que personas que sí puedan justificar, ¿no es cierto?, su trabajo formal, vayan sin necesidad del brazalete, vayan al apremio nocturno. La idea del brazalete es que estos dispositivos permiten establecer geocercas, ¿no es cierto?, que son monitoradas a través del GPS y generan alertas cuando esas geocercas se vulneran, es decir, la persona se le asigna un lugar, un espacio que puede ser su casa y el trabajo, donde debe permanecer por disposición judicial. Es decir, solamente puede permanecer en un territorio determinado. Caso contrario, esto supongo que les da como genera una alerta que va directamente al centro de monitoreo, que en este caso va a estar en el EQ 911, e inmediatamente se despacha, ¿no es cierto?, la emergencia para que se pueda ir donde el privado de libertad o donde el apremiado, a fin de garantizar el uso del dispositivo. ¿La utilización de estos brazaletes es únicamente como un programa piloto para esto o también se ha pensado en otras personas privadas de la libertad que no representan peligrosidad? Marcela, recuerde usted que el Código Integral Penal establece en el artículo 522 la posibilidad de utilizar los dispositivos electrónicos como una medida alternativa a la prisión preventiva. En esos casos se establecen también las condiciones para poder usar. Uno tiene que ver, por ejemplo,
con medidas de protección, es decir, en violencia intrafamiliar, por ejemplo, también se puede usar el brazalete y el dispositivo. En este caso se le entrega también un dispositivo a la víctima, ¿no es cierto?, que le genera alerta cuando el victimario puede estar cerca, porque se le entrega uno a la víctima y al victimario. Y se le pone el brazalete. Exacto. Entonces, cuando se genera una alerta de que pueden estar juntos los dispositivos, entonces inmediatamente se le alerta. Esto te permite hacer una llamada, se reciben llamadas a través del dispositivo para generar la alerta de que se está acercando. ¿Cuándo se van a poner ya en aplicación estos programas? Este pilotaje va a arrancar hasta el mes de marzo, ¿no es cierto? Estamos ahorita haciendo las pruebas del cotejamiento de que el sistema y la plataforma pueda ser cargada al ECU 911 e inmediatamente a partir del mes de marzo empezaremos ya con las pruebas propiamente de los dispositivos. Pero le decía también que hay otros casos en los que se utiliza el dispositivo como una medida alternativa a la prisión preventiva en casos de personas sentenciadas que hayan cumplido un porcentaje importante de su sentencia, entre 60 y el 80%. Y hay algo muy claro: hay población penitenciaria que jamás podrá utilizar el dispositivo electrónico por su nivel de peligrosidad, ¿no es cierto? Y finalmente casos especiales, como arresto domiciliario, como mujeres embarazadas o como personas con enfermedades que no se pueden tratar en los centros penitenciarios. Fernando. Ministra, muy buen día. Y en materia de delitos reconocidos por el Código Orgánico Integral Penal, que como usted decía, representan a lo mejor un peligro para un individuo, pero no una amenaza para la sociedad en su conjunto. Hablo y les doy un ejemplo concreto: los delitos contra la honra, por ejemplo, que representan una amenaza para una persona, no para el común de la sociedad, y sin embargo son sancionados con medidas de apremio personal. Así es, justamente en los casos en los que los delitos graves, ¿no es cierto?, se han sancionado, los delitos leves, perdón, sean sancionados con penas menores, también se podrá usar el dispositivo, porque los objetivos principales de este dispositivo son dos. El primero, obviamente, garantizar la eficiencia de los recursos del Estado, ¿no es cierto?, y el segundo, que es el más importante, que es la rehabilitación y la reinserción social y familiar de los privados de libertad. No siempre todos los privados de libertad tienen que cumplir su plan de rehabilitación dentro de un centro penitenciario. Y efectivamente, usted lo ha dicho, Fernando, hay casos en los que ese plan de rehabilitación se puede hacer directamente a través del dispositivo, obviamente limitando esa libertad, porque el rato que se comete una infracción, ¿no es cierto?, esa infracción debe ser resarcida ante la sociedad. Hay un delito sancionado cometido que tiene que claro. tiene que ser sancionado, y como sanción obviamente se limita la libertad a través del uso del dispositivo, pero sin que eso llegue a afectar, ¿no es cierto?, otro tipo de derechos que efectivamente no necesariamente deben cumplirse dentro del centro penitenciario. Bien, ministra, si me permite, volvamos un ratito al tema de alimentos, porque el presidente también mencionó ciertos mecanismos que se le iban a otorgar a los padres que no tuvieran trabajo o que no tuvieran la oportunidad de cancelar puntualmente sus montos por alimentos. ¿Qué programa se ha ya delineado para las personas que justamente tienen la buena voluntad y la buena fe de cubrir los alimentos de sus hijos, pero que lamentablemente no tienen los ingresos para hacerlo? Nosotros estamos definiendo varias estrategias, como le decía. Uno es el tema del arresto nocturno, otro el uso de dispositivos para ciertos casos, y otros en el que definitivamente el padre, por no tener un trabajo formal, no puede pagar esas obligaciones, pero tiene esa buena fe de hacerlo. Nosotros como Estado, ¿no es cierto?, podríamos asumir ese costo con el compromiso laboral de esta persona de obligarse con el Estado para que pueda cumplir algún tipo de trabajo. La idea, lo importante para nosotros, es poder garantizar ese derecho superior del menor a estar alimentado. Ministra, pero también hay ciertos casos de padres irresponsables que no les da la gana simplemente de cumplir con esta que es una obligación. ¿Cómo van a diferenciar también estos casos que son importantes y que eso sí merecen otro tratamiento? Sin duda, Marcela, jamás se ha hablado de eliminar totalmente la medida de apremio. Sabemos y reconocemos que hay casos en los que lastimosamente, lamentablemente así es, solamente la prisión, ¿no es cierto?, sirve como una medida de garantizar ese cumplimiento. Pero yo le digo, Marcela, es importantísimo también tomar en cuenta en aquellos casos donde esta medida no está siendo efectiva. Pero entonces se podría nos debemos analizar centrar. caso,
casos también especiales para determinar cuándo se aplica y cuándo no. Y además, supongo yo que hay que hacer también ciertas reformas a ciertas leyes, ¿no? Sí, estamos analizando justamente todas las posibilidades, ver en qué casos se requiere reforma, en qué otros casos no se requieren reforma. Por ejemplo, el apremio nocturno definitivamente va a merecer una reforma en el Código de la Niñez. ¿Cuándo se podría presentar ya todo este esquema nuevo? Estamos trabajando, espero que hasta fin de mes podamos ya tener la estrategia planteada. Mientras tanto, yo creo que sí es importante que todos pensemos en estas posibilidades, sobre todo pensando, como le decía, en el interés superior del menor. Exactamente, el bienestar de los niños. Ministra, muchísimas gracias por habernos Marcela, por la acompañado. Un buen día. Nos vamos a los segmentos de la comunidad. Regresamos.